sí racionalidades, digo racionalidades en el sentido de lógicas. Por lo tanto, no hay un solo tipo de pensamiento, sino hay múltiples formas. Y por lo tanto, es un buen ejercicio, sobre todo para entender. No se lo escucha. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, claro. Sí, ¿Qué es el audio del compañero? Sí, licenciado. Es el audio del Está compañero. bien. Sí, se escucha. Bien, entonces, imagino de que debe ser tal vez por el otro lado, ¿no? La tecnología celular o algo, no sé, poquito podrían aumentar también si es que por ese lado contribuyen, ¿ya? Y bueno, decía, a propósito de Roland Barthes, ¿ya? Por otro lado, también de Greimas y de la Escuela de París van a tomar mucha fuente, diríamos, literaria. Por ejemplo, Jorge Luis Borges va a entrar dentro de sus estudios ese tipo de racionalidades. Por ahí Kafka, ¿sí? ¿Alguien lo ha leído? Metamorfosis. Sí. Sí, interesante. Es como, o sea, viene sobre todo en una literatura, sobre todo, diríamos, el tesoro, cómo se empieza a asimilar a partir, diríamos, ¿no? De la aparición de unos bichos, el sueño, el temor, la locura, etcétera, ¿no? Entonces, en el tiempo, sobre todo del Renacimiento, Foucault también habla en la historia de la locura de que prohibido ser loco. ¿Qué es el prohibido ser loco? Prohibido ser anormal. ¿Y qué es lo normal? Lo que no puedes pensar más allá de lo que te establece, ¿cierto? El rigor del poder, el rigor de una norma establecida. Si te sales de la norma, eres anormal, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace? La norma. Cuando creas tu propia idea, tu propia racionalidad, te llaman loco, ¿no? Entonces, el nacimiento, la locura tiene mucho que ver, sobre todo con el mundo de las represiones, ¿no? No nos permite pensar la sociedad, no nos permite hablar. Están viendo, vivimos en una sociedad donde sutiles formas, ¿no es cierto?, económicas del poder se han apropiado en el mundo de la publicidad, en el universo del símbolo, ¿cierto?, para decir de que, ¿cierto?, aquí no hay ninguna represión, sino simplemente, ¿cierto?, formas muy sutiles de censura. Te hacen hablar, te hacen decir, y eso lo conocemos de cerca en el campo del periodismo, ¿no? La publicidad, ¿con qué funciona? ¿Cierto? Con el apoyo, obviamente, económico, ¿cierto?, de la propaganda, la publicidad, el Estado, los grandes consorcios, etc. Y si algo dices en contra de ellos, sutilmente, ¿cierto?, nos alejamos de ese recurso, podemos decir. Y la ley no está hecha para eso, sino para más bien custodiar ese manejo. Por lo tanto, lo que hablan, lo que informan, no es tanto lo que es, sino lo que el poder, lo que en cierta forma Barthes diría, ¿no?, es el simulacro de lo que es la mentira. La teoría de la mentira se va a poner como una fuerza tan grande, y la semiótica viene para desmontar todo ello, ¿sí? Entonces, impresionante. Así como ustedes lo han podido leer la lectura de Alain Poe, hay muchos textos que escribió él, ¿no? Pero entre uno de los más polémicos, sobre todo con Desida, y una polémica sobre todo de Deleuze, ¿sí?, se empieza a comentar sobre todo en este texto. Como por ejemplo, un niño, ¿no es cierto? Un niño es más inteligente a partir del juego de las canicas, dicen, ¿no? ¿Cierto? Como al prefecto le dicen, ¿no es cierto?, que se puede jugar a partir de una lógica. Esa lógica, ¿no es cierto?, del juego
es la lógica de la comunicación. Así se habla, compañeros. Yo sé, ¿cierto? Cuando yo interpelo a alguien como periodista, sé muy bien de que me va a responder en torno de mi pregunta. Y si evade por otro lado, sé cómo puedo participar de otro lado con otra pregunta. Por lo tanto, es un verdadero juego de ajedrez. A eso se lo llama el modelo tabular en la semiótica. Yo he escrito un libro relacionado a esta concepción, ¿cierto?, de la ciudad, el imaginario de la ciudad de La Paz, ¿cierto? En su primera parte está descrito un modelo de comunicación basado sobre todo en el modelo tabular. No es ninguna emulación, compañeros, con la teoría del diálogo, teorías positivistas norteamericanas tan simples que parecen, ¿no? La comunicación no es posible entre iguales, así de claro, así lo establezco. La comunicación es posible entre diferentes, entre diferencias. Ahí se vuelve diálogo, compañeros. Cuando hay, ¿cierto?, diferencias en el sentido, ¿cierto?, de que alguien siempre posee mucho más capital que otro y por lo tanto hay no equivalencias, sino hay diferimientos y por lo tanto se vuelve rica ahí la comunicación. La necesidad de aprender a alguien que no sabe en relación a alguien que sabe y por lo tanto hay relaciones políticas en ello. Entonces ustedes han podido apreciar, ¿cierto?, Dupin, ¿no es cierto?, cómo ha empezado sobre todo a hacer su abducción en las búsquedas, ¿verdad? Y la mujer como, ¿cierto?, ausculta. Los benditos investigadores, ¿no es cierto?, que vienen a ser por parte del prefecto, ¿sí?, que tenía la policía en sus manos, investigaban lo que suelen investigar. Por lo tanto, la investigación que se ha vuelto una especie de rito, ¿sí?, una ritualidad simplemente. Ellos investigan lo que, ¿no es cierto?, su discurso les dicen que investiguen. Empiezan a buscar, qué sé yo, debajo de las alfombras, de los tumbados, debajo de las mesas, ¿verdad? Pero resulta que no encuentran. ¿Y por qué no encuentran? Ahí está toda la reflexión, compañeros. Se puede ocultar, ¿cierto?, donde las cosas son tan evidentes, ¿verdad? Incluso parece ser un tema gestáltico. Tenemos puntos ciegos en la gestal de la misma forma, ¿ya? Dice, cuando miramos, creemos que estamos mirando todo, cuando en realidad hay puntos ciegos que no podemos mirar. Ese es el típico caso, es cuando agarramos el periódico, empezamos a mirar, tenemos puntos ciegos que no podemos mirar. Ahí está escrito. Pero resulta de que está escrito, búsquelo. No podemos encontrar. ¿Por qué? Son puntos ciegos, ¿sí? En la gestal, ¿no es cierto?, nos dice eso. Sin embargo, acá, en la lógica, ¿cierto?, porque tenemos un rito, acostumbramos a ocultar, acostumbramos a tener un sentido común. El sentido común es una racionalidad, diríamos, visible y positivista, compañeros, ¿sí? A ver, ¿qué es el sentido común, compañeros? A ver. La forma de conocimiento general, quizá. Ya, algo más cercano, a ver, a un concepto. Por sentido común, decimos de qué. La obviedad. No, a ver, ¿no es cierto? A lo mejor. ¿Lo lógico? ¿Perdón? ¿Lógico? Claro, lo lógico, ¿sí? Y por tanto, lo lógico es, ¿no es cierto?, un sentido común. Hay una racionalidad. Compañeros, a ver, si por sentido común simplemente decimos, ¿cierto?, se pelea tanto este discurso de que hubo golpe, hubo fraude. El fraude hubo, compañeros. Lo que pasa que el golpe no puede sustituir a ello. Hubo. Entonces no hay discusión de ello, ¿sí? ¿Por qué?
porque hay sentido común. Miren, compañeros, solo por sentido común podemos empezar, ¿cierto?, a denotar, ¿sí?, de que los resultados, ¿cierto?, acaecen, ¿cierto?, de manera muy contradictoria. Y un semiótico, ¿cierto?, rápidamente se da cuenta en ese sentido. Desde ahí vamos a atravesar a lo que habla Barthes en el plano del contenido, en el plano de la expresión. Hay huellas que se dejan, hay sentidos comunes, hay lógicas que funcionan, hay racionalidades, ¿no? Y decimos, miren, a ver, bueno, todo este tiempo, ¿sí?, yo me he ido operando, a lo mejor me he ido moviendo de Oruro a La Paz, ¿sí? Parte de mi tiempo vivo en Oruro, ¿sí?, y parte del tiempo también estoy dando la cátedra en la UNSA, en la UTO, etcétera, ¿no? Pero resulta de que cuando hubo el problema, sobre todo de los bloqueos, el 2019, compañeros, cuando los mineros son a lo mejor emboscados en el trajín, ¿no?, de Oruro a La Paz, resulta de que ha sido terrible la sensación, sobre todo en el discurso, diríamos, de las pasiones de las personas. ¿Quién está ordenando ahí? Ha sido el prefecto. Está saliendo, ¿no? Le sacan un video, etcétera, etcétera. Enfurecidos, ¿sí?, viendo de que, ¿cierto?, a muchachas universitarias a lo mejor las violentan, hay vejámenes, increíble, ¿no? ¿Cuál es la reacción? El discurso va a ser: ataquemos ¿dónde? La casa de este señor, y resulta de que lo van a quemar, ¿sí? Ahí, ¿cierto? ¿Quién está obrando, compañeros? Aquí no hay orden de decir Yanine, aquí está, qué sé yo, el líder tantos, qué sé yo. No, las pasiones tienen ese modo como, diríamos, como lenguaje que va obrando, ¿no? Y pasa ese tiempo, todo ese tiempo, y por sentido común, vamos a decir, Oruro, diríamos, por esas huellas, por esas improntas, diríamos, ¿no?, de rechazo al sistema, perdón, al poder establecido, ¿cierto? Resulta de que entra el 2020 nuevamente, a lo mejor en el ejercicio de la votación. Y creerán, compañeros, de que en un lugar donde hay inconformidad de la sociedad, todo eso, cuando uno va a votar debería reflejarse por sentido común y por lógica eso, ¿sí?, el rechazo, nunca más, el más. Pero resulta de que sale con el 70%. Entonces, ¿qué hay aquí? Una contradicción, ¿verdad? Las huellas no están siendo más que, diríamos, sopesando o alterando ese sentido común, esa racionalidad. Por lo tanto, nadie se las cree, ¿sí? ¿Cómo es posible? Por lo tanto, algo hay detrás de esto y todavía falta por destapar, ¿sí? Hay mucha duda, hay mucho, diríamos, ¿no? Diríamos, muchos elementos, ¿no es cierto?, significantes que atacan sobre todo de que todo eso es un mundo de mentira y de contradicción. Por lo tanto, para eso nos sirve la semiótica. Obviamente, otros no lo deben creer, seguramente por una posición que tiene. Obviamente, ¿cierto?, yo lo digo en el sentido de poner un ejemplo. Y es así como el relato, ¿cierto?, de la carta robada, ¿no?, ingresa en un tipo de racionalidad donde el poder piensa de una manera, el saber piensa de otra manera, ¿sí? El saber tiene una racionalidad, el poder también tiene una racionalidad, una lógica, un recorrido, diríamos, una norma, ¿sí? Por lo tanto, termino con esto, compañeros, para entrar
a lo que representa sobre todo Barthes, ya en el último punto que vendría a ser el signo y la taxonomía, ya, compañeros, el lugar del actante, ¿cierto? Es el lugar del discurso. A ver, por si acaso, ¿cierto? Aquí hay un espacio, una sillita para el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Y frente a eso hay otra sillita para ser presidente de la República, o de, lo llamamos, Estado plurinacional, ¿sí? Resulta de que cuando uno asume, ¿cierto? No asume tanto con su postura, sino desde el discurso, ¿no es cierto?, de estos silloncitos que lo llaman, ¿no es cierto?, posturas actanciales. Sea quien sea, el presidente Arce ocupara el lugar, como dicen, ¿no es cierto?, de la sillita de la Central Obrera, ¿cómo sería su discurso? Compañeros, ¿sí? Tiene que ser, ¿no es cierto? Es un mandato, en otras palabras, discursivo. Tiene que defender, aunque no lo guste, compañeros, tiene que defender ¿a quiénes? A los obreros, porque esa es su misión. Pero está, ¿no es cierto?, interpelando el discurso de qué, ¿no es cierto?, de la silla de ser ejecutivo del obrero. Y rápidamente se vuelve presidente de este país, se ha vuelto opresor. ¿Por qué? Porque la sillita dice que debes oprimir el poder. Por lo tanto, compañeros, como las situaciones actanciales, ¿no es cierto?, nos hacen hacer. Nos perdemos totalmente, y si no tenemos mucha postura, sobre todo de racionalidad propia, histórica, que no nos hemos formado históricamente, nos dejamos manipular por los discursos políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no había sido tanto la persona, sino las condiciones discursivas. Eso, ¿no es cierto?, lo trabaja muy bien Barthes y se va a trascender en toda su escuela de el estructuralismo, sobre todo francés. ¿Ya? Bien, quizás ustedes con este comentario están todavía entre la duda, ¿a qué hora vamos a dar el control de lectura, etcétera, etcétera? Les diré, hasta las 8:30 vamos a pasar y voy a lanzar, compañeros, igual en el Classroom, ¿sí? Me la van a hacer unas instrucciones que yo los tengo. En este momento no los puedo decir, ya les estaría dando las preguntas. Hay unas instrucciones, van a aparecer esa hora, ¿sí? Y ya no vamos a pasar clase hasta las 11:59, me lo pueden, ¿cierto?, depositar todo el trabajito que yo les estoy exigiendo, ¿ya? No es cosa de otro mundo, es un bonito trabajo que ustedes van a aprender en metodología, a lo mejor a desarrollar una técnica muy interesante respecto de lo que les estoy exigiendo, ¿ya? Bien, entonces yo hasta las 8:30 procuraré terminar todo lo de Barthes. Me excuso, compañeros, de poder corroborar, compañeros, en su práctica, porque requiere una práctica, compañeros, este taller. Sin embargo, ya les decía, por situaciones de tiempo, lo vamos a poner entre paréntesis, no vamos a hacer práctica de este tema, sino, ¿cierto?, el control que me va a ayudar un poco más en la descripción cognitiva, ¿ya?, para el siguiente tema, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos cerrando esta primera etapa de lo que es el estructuralismo, y vamos a entrar en el pragmatismo. Y Peirce es fascinante, compañeros, a mí me encanta. Entonces vamos a ver el otro lado del signo, el signo más complejo. Y cuando decimos
compañeros, mi tarea se ha vuelto complicado. No nos queremos enfrentar a lo complicado. ¿Por qué? Pareciera que lo sencillito nomás, tenemos una racionalidad, ¿no? Muy comercial, en el sentido de que si consumimos menos, que sea mejor, todo eso, siempre estamos en eso, pero sin embargo, eso nos ha llevado también al mundo, la corrupción, siempre tomamos atajos, ¿sí? Queremos leer ya no el libro original, queremos leer el resumen del resumen, su resumen, ya está distorsionado, ¿verdad? Mientras los pesados incluso no están conformes con los libros, ¿no? Sino en su idioma original quieren leerlo, en el griego, en el alemán, en el francés, porque significa de otra manera, ¿no? Entonces creo que son situaciones que nos tiene por una imposición de racionalidades del mismo sistema del capitalismo. Nos ha ido sembrando un tipo, digamos, de hábitos, ¿no? Esos son nuestros hábitos. Entonces, no hay por dónde perderse. ¿Cómo romper esos hábitos para que nos digan algún día loco? Pero bueno, pues el loco si tiene sensatez, etcétera, logra romper todos los paradigmas, las lógicas tan, a lo mejor, aberrantes, ¿no? En el mismo trabajo, en la misma relación de, qué sé yo, social, etcétera, se sigue manejando como en las antiguas guardias, en las antiguas formas de situación. Yo alguna vez sopesé con eso. ¿Cómo? En nuestra universidad sucede en este tipo. Siempre ha sido así, pero no tiene que ser así. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar si asumimos y por último decimos, nos conformamos, ¿verdad?, en la corrupción del mismo poder? Compañeros, salimos de la universidad nuevitos, con un buen sentido, con buena fe. Resulta que entramos en una institución, la institución te corrompe. Y después nos culpan. El corrupto es la persona, dicen, pero nunca vemos de que esas condiciones no te permiten ser, ¿cierto?, a lo mejor un sujeto que pueda lograr emanciparse en sus decisiones. Eso es terrible, compañeros. Estamos sujetos al jefe. Esta crónica no sale sino, ¿cierto?, por una autorización. Entonces hay sutiles formas de control, increíble, pero a eso tenemos que atacar. Si el día en que vamos a emanciparnos de ello, habrá un poco más de conciencia. La libertad, ¿cierto?, tiene que ver con la responsabilidad, la conciencia. Un buen demócrata es aquel sujeto responsable. Qué difícil es ser responsable en este tiempo. Todos, ¿cierto?, piden derechos, pero no quieren tener obligaciones. Al pedir derechos, estoy pidiendo obligaciones implícitamente, pero no es así, ¿verdad? Todos queremos solo derechos, todos quieren, ¿no es cierto?, un lotecito que me regalen, pero ¿cuál es el deber? ¿Sí? Por lo menos, ¿cierto?, de que retribuya, ¿cierto?, a todo este orden del Estado por eso que me han logrado dar. Pero es terrible, compañeros, un mundo bien corrupto, ¿verdad? Y eso va a empezar a trabajar Barthes, ¿ya? Bien, a ver, vámonos directamente a compartir la última parte, ¿sí? Si es que... Licenciado, disculpe, ¿puedo hacerle una preguntita? Adelante. Buenas noches, Lick. Tengo problemas con mi conexión, pero lo que le entendí es que el examen vamos a empezar a las 8:30, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Perdón? De 8:30 ¿a qué hora? Hasta la noche, hasta la medianoche, si es que quieren. Pero en media horita ustedes terminan, ¿sí? Está calculado eso, ¿sí? Lo han leído. Perfecto. Sí, yo les voy a exigir, hay algunas instrucciones, simplemente no quiero anticiparme, va a salir y entonces ahí lo esclarecemos, ¿sí? Todos vamos a partir conjuntamente y bueno,
van a tener el tiempo suficiente incluso para poder entregar el trabajo. ¿Ya? Licenciado, aprovechando este momentito para no interrumpirlo más adelante, las instrucciones que usted nos dice lo va a dar en el Classroom, ¿verdad? Sí, sí. Ok, No. licenciado, a las 8:30 obviamente, pero Sí. las instrucciones van a estar ahí. Ok, licenciado, es que a veces como que el internet se nos va y como que tengo miedo de que pase eso. Ya. Esperemos siempre de que nos vaya bien, ¿sí? Siempre hay que tener ese espíritu. Ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a ir con la última partecita ya de lo que les comentaba. ¿Dónde se me ha perdido? ¿Se puede ver? Daneley, ¿puede ver? Sí, licenciado, estamos viendo el signo y la taxonomía de Muy Ronald bien. Barthes. Bien, compañeros. Roland Barthes, ¿cierto? Es interesante, plantea pues a la sociología de que no debería llamarse incluso sociología, debería llamarse sociológica. Interesante. ¿A partir de qué? De su crítica que hace. Algunas nociones generales, a ver, vamos a ir para que ustedes comprendan mejor por dónde se va moviendo Roland Barthes. Es un estructuralismo, digo, un estructuralista que él, sobre todo, va a empezar a poner sus estudios en esta corriente de pensamiento como una concepción social. Él plantea, ¿cierto?, y entiende sobre todo de que la sociología debería, ¿no es cierto?, pasar a ser una sociológica, es decir, sociológica. Al decir lógica, ¿cierto?, tendría que tener una racionalidad social. A eso se refiere. Al hablar de la concepción de la sociología se ha vuelto una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es un tipo de dogma, ¿sí? Así como decir, como religioso parece, ¿no? Clases sociales, ahí tenemos el modo del comportamiento del salario, por ahí tenemos el modo del comportamiento de la cultura, los modos, diríamos, de la ganancia, la economía también ha ido desprendiéndose de eso. Bueno, parece ser una ley, ¿no? La sociología, por poco un darwinismo social, ¿cierto?, que nos dice una norma bien establecida. A eso, ¿no es cierto?, Auguste Comte lo llama, sobre todo, el positivismo sociológico. La ciencia social viene a ser su argumento y su fundamento. En cambio, Barthes dice, no, tendría que, la sociedad, ¿cierto?, para entenderlo tendríamos que entrar por la lógica. Y la lógica es una racionalidad desde el sentido común, compañeros. El sentido común, no digan, compañeros, que simplemente es obvio, la obviedad, ¿no? Obvio, se ha casado, obvio que tenga hijos, obvio que viajen, obvio, todo es obvio. No, señores, ¿sí? Eso no es sentido común. El sentido común es una racionalidad, ¿cierto?, lo llamaremos así, del significado que le damos, ¿cierto?, a la condición social en la que vivimos. Y es que difícil es cuando hablamos de una racionalidad, digamos, social. Si es que de por medio él va a tomar en cuenta de que el lenguaje es el articulador importante en la racionalidad, lo llamemos, ¿no? O en el sentido común. ¿Sí? El sentido común es darnos cuenta, compañeros, cómo está la economía. Nos dicen, hay trabajo, tenemos el 9% de, qué sé yo, de crecimiento, etcétera, etcétera, cuando en realidad en el bolsillo, en la vida cotidiana, salimos a la calle, no hay trabajo, no hay oferta. Es increíble. ¿Qué ha pasado? A ese mismo orden debería estar el crecimiento, sobre todo de las ofertas. Si hay mucho dinero, debería haber inversión, debería haber retorno, debería haber flujo, debería haber, ¿cierto?, aperturas para los mercados laborales, el conocimiento debería estar moviéndose
en ese mismo orden, pero resulta de que no es así, ¿no? El sentido común nos lleva. El tipo de clasificación social en la sociedad de tecnología compleja, dice, ¿no? Él estudia las sociedades de tecnología compleja, es decir, las ciudades, ¿no? Aprecia nuevos ritos de consumismo. Es decir, en las sociedades de tecnología compleja, las ciudades sobre todo, estamos hablando de ese modernismo, de la modernidad, posteriormente se habla de la postmodernidad, del postindustrialismo, etc. Aparecen pues sus estudios, sus inquietudes. Para Barthes aparecen las representaciones de la sociedad postindustrial, estructurada en fantasmagorías. ¿Qué son las fantasmagorías, compañeros? A ver, algo tiene que ver con los fantasmas. ¿Qué son las fantasmagorías? A ver, ¿alguna noción por ahí vaga? Una suerte de ausencias, digo. ¿Perdón? Una suerte de ausencias, falta de algo. Ya, puede ser. Las fantasmagorías es una construcción, ¿ya?, de lenguajes, de relatos que carecen ¿de qué? De objetividad. ¿De verdad? ¿Sí? De objetos, de signos objetos, es decir, nos hablan a lo mejor de eso, lo que habíamos hablado el día de ayer, antes de ayer empezamos, ¿no? Perdón, el día viernes, de la fábula, saber fabular, ¿sí? Por tanto, se está convirtiendo la sociedad, sobre todo, del simulacro. Todo es simulación, compañeros. Y a eso lo llama fantasmagorías, que provienen del universo del lenguaje. ¿Y quiénes hacen eso? Los discursos, sobre todo los medios de comunicación, ¿sí? Dentro de los discursos de la producción comercial. Los medios de comunicación como el Star System. ¿Qué es el Star System, compañeros? Ustedes ya han llevado lenguaje de la imagen, otros televisión, no sé. ¿Qué es el Star System? El que es sistema de estrellas, es algo así como que dan a conocer a una persona y ya es como que famoso, y gracias a eso es que atrae a la gente, digamos, las películas. El cine de estrellas, ¿no es cierto? Hollywood, Star System, ¿no? Y en la India, ni qué decir, ¿qué se llama en la India? El país que más produce películas. Bollywood, ¿verdad? O sea, ¿cómo es Bollywood? En este otro lado, Hollywood, como dicen, ¿verdad? Las mujeres hindúes, cómo se sacrifican para llegar, ¿cierto?, a ser bollywoodense, etcétera. Hay unas historias muy interesantes respecto a la industria cultural del cine, sobre todo en la India. Es el país productor, diríamos, con mayor cantidad, diríamos, de films, ¿no? En todo el mundo lo supera a Norteamérica, pero lamentablemente por situaciones de mercado y de correspondencia de idioma y de tradición, ¿cierto?, no accedemos a ello. Miren, muy poco vemos ese cine hindú, etcétera, ¿no? En la moda, ni qué decir, en las ciudades, la moda, todo es moda, ¿cierto? Revistas de corazón, el ocio en su nivel discursivo. Resulta de que va a ser un trabajo de estudio a estos campos, ¿cierto? Ahí tenemos la imagen, sustituye al objeto y aparece el hiperrealismo para Barthes. ¿Qué es el hiperrealismo, compañeros? Más allá de la realidad, ¿sí? El hiperrealismo, cuando nos muestra la publicidad, a lo mejor, no sé, en un afiche, una manzana con algunas gotitas de agua, ¿verdad? El color reluciente, etcétera, etcétera, más hiperreal de lo que es la verdadera manzana. Somos capaces de ir, ¿no es cierto?, arrancar del afiche la manzana y comérnoslos, ¿verdad?
De la misma forma aparece, ¿cierto?, la estética femenina y aparece, ¿no es cierto?, como una condición de reflejo ¿de qué? Del arte, de la mentira, ¿sí? Aparecen rostros tan embellecidos, tan exóticos, o en cierta forma también la belleza estandarizada, ¿no? Parecen todos igual, ¿no? En ese sentido, está cubriéndose ciertos estereotipos, etcétera, etcétera. La imagen, esta palabrita, está sustituyendo al objeto, ¿sí? Todo es ahora imagen. Ahora, ¿qué es la imagen? No solo es el icono, sino es la representación del lenguaje sobre el objeto. O sea, la dimensión y el valor que tiene el lenguaje en los medios de comunicación hoy tiene mayor rentabilidad. Construyen realidades y destruyen también, ¿sí? Van construyendo, van configurando los nuevos sentidos sociales, etc. Es ahí cómo va a empezar, ¿cierto?, a identificar también los objetos de estudio. Barthes se remite a la semiología en cuanto ciencia de las tipologías de los signos, ciencia de la vida social de los signos. Es decir, esto de lo que ya había hablado Ferdinand de Saussure. ¿De qué se ocupa la semiología? ¿Cierto? Es una ciencia, ¿cierto?, que se ocupa de la vida social de los signos. Es muy interesante. La semiología abre el camino a la investigación de los planos paradigmático y sintagmático. ¿Qué es el paradigma? Habíamos explicado, ¿no es cierto?, en un enunciado. Es el modo histórico, cómo podemos sustituir conceptos, contenidos, y en cierta forma, ¿cierto?, la semántica, ¿sí?, de un determinado enunciado que tenemos. Por lo tanto, si ustedes están hablando desde ese orden, a lo mejor paradigmático, me están hablando desde la semántica, y por lo tanto es duro, ¿cierto?, podría ser su discurso político, social, cultural. Están hablando con propiedad y con significado social de esas palabras, que tienen a lo mejor historia sus palabras. En cambio, cuando se habla por hablar, ¿cierto?, como, no sé, hasta hay discursos que no son coherentes con lo que se dice, ¿no?, con lo que se hace y se dice, etc. Por lo tanto, carece de significado esas palabras, y los discursos se vuelven endebles, ¿no?, fáciles de poder dominar o qué sé yo. Por otro lado, la semiología, decimos, ¿no?, en los planos paradigmático y sintagmático de las oposiciones y asociaciones en el postindustrialismo. Al decir sintagmático, ¿cierto?, se van formando ahora nuevas cadenas de expresión a partir de nuevos términos, compañeros, que van surgiendo. Por ejemplo, ahí hablamos hoy por hoy de la posverdad, estamos hablando de las noticias falsas, que constantemente, ¿no es cierto?, parecen ser ahora en el discurso de los medios. Hay un estudio que hace Jesús Martín Barbero, ¿ya?, respecto del fantasma, dice, ¿no?, el fantasma de la representación del migrante en la sociedad, sobre todo de la Europa, ¿sí?, de la década de los 90 hasta el 2000, hace un estudio. Resulta de que el migrante que va de Ecuador, Perú, Bolivia a las Españas, hubo un éxodo, ¿no?, año 2000. Todo el mundo quería irse a vivir a España, se gana bien, se vive bien, etc. Pero resulta de que ahí no los recepcionaban como amigo ni como enemigo, dice, sino es el fantasma que está viniendo, sobre todo, a ponernos en incertidumbre, dice, ¿no? Y habla de
que los medios de comunicación, bajo ese modelo, en lugar de sembrarnos certidumbre, seguridad, todo eso, son los principales proveedores ¿de qué? De la incertidumbre, ¿sí? Al comentar la noticia ya nos ponen en incertidumbre. El otro medio nos dice otra cosa, la derecha, la izquierda, los opuestos, los que están fuera del marco de ese campo. Todo el mundo tiene la opinión, por lo tanto, ¿quién tiene la verdad? Todo se ha vuelto incierto. ¿Qué será, no? Por lo tanto, ese mundo, ¿no es cierto?, ha traído la sociedad del post-industrialismo. ¿Sí? Es interesante. Aquí vamos a entrar en lo más, digamos, elemental que trabaja sobre todo Barthes, ¿no? El análisis de los sistemas de significación. Para él, dice, ¿no?, asumiendo el tema de la alimentación, dice, ¿no?, en categorías. Aquí hay colores, aquí hay frutas, aquí hay bebidas, ¿sí? Si nosotros podemos clasificar en una sociedad, en a lo mejor supermercado, ¿ya? Aquí hay sabores, tamaños, clases, podemos decir, todo tipo, ¿no?, de elementos. Frutas tenemos la naranja, la manzana, bebidas, la gaseosa, agua embotellada, empieza a clasificar así. Todos estos, ¿cierto?, están, dice él, dentro de un campo de el sistema, dice. El sistema ha ido ordenando, ¿cierto?, qué tipo de frutas son, y esas frutas, qué tipo de alimentos va formando, ¿sí? Son parte de un grupo que lo llama, sobre todo, sistema. Entran al sistema. A ver, en un platito que nosotros conocemos, en el plato paceño, ¿cierto?, que son diferentes componentes, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí, como decir, colores, olores, sabores, tamaños, etc. El choclo, la carne, las papas, etcétera, etcétera, van conformando, ¿cierto?, elementos, y todos en conjunto arman el sistema, y el sistema se llama plato paceño como paradigma, y como sistema, ¿no es cierto?, va a haber una clasificación, el plato paceño frente al otro tipo de platos podrían ser, ¿no?, diferentes, donde en un menú. Por lo tanto, empieza a trabajar el sistema de la alimentación como rito, compañeros, como costumbre. La arquitectura empieza a trabajar también. Por otro lado, el sistema de la vestimenta es igual, pertenece a una moda, pero esa moda a un sistema, y ese sistema es el paradigma, ¿no? Es interesante. Entonces, esto, digo, me pongo, compañeros, con la situación enteramente de no poder extender, porque es una rama bien grande, amplia, que nos llevaría a unas 2 clases más, etcétera, pero sin embargo yo les abro la idea de que él empieza a analizar sobre todo el sistema de la moda, de la alimentación, de la arquitectura a partir del sistema, y el sintagma lo llama así, ¿no? Entonces, el sintagma, ¿cierto?, cuando nos acercamos a un restaurante, ¿cierto?, ¿cuál va a ser el sistema? Es el menú, compañeros. Todo tipo de platos nos dice, hay chicharrones, hay, qué sé yo, el plato paceño, hay qué sé yo, el mondongo, no sé. Y cuando nosotros describimos dentro del plato paceño sus elementos, entramos en el sintagma, ¿sí? Es decir, todos esos elementos forman, ¿no es cierto?, su sistema, su nombre, en otras palabras. A ver, le pondremos al plato paceño otro tipo de alimento, puede ser el arroz. ¿Será plato paceño? Ya no es plato paceño, ¿verdad? Es igual en la vestimenta. Estamos con un terno o con un traje,
resulta que los zapatos tienen que estar coherentes, ¿verdad? ¿Qué tal nos ponemos tenis? Ya no está en su sistema, ¿verdad? Por lo tanto, carece de sentido, dicen. Igual en las construcciones, si son minimalistas, si tienen del barroco, etcétera, etcétera, pues tiene que tener toda la coherencia. Es interesante, a eso lo llama sintagmática. Es eso, compañeros. ¿Ya? No sé, alguna vez he visto, sobre todo en la televisión peruana, en algunos programas muy populares, devenidos exclusivamente, vamos a decir, del mundo del pueblo que lo llaman, cómo a veces se distorsionan las vestimentas entre lo folk, ¿no? Y, diríamos, los trajes formales. Entonces, miren simplemente cómo las famosas cantantes como Yarita, etcétera, se ponen interesantes vestidos, ¿verdad? Con decoro folclórico, todo eso, pero ahí sus cabellos, ¿cierto? Tendrían que tener trenzas, mantener las trenzas, ¿verdad? Resulta que se sueltan, similar, diríamos, a una modelo, qué sé yo, o presentadora de televisión, etcétera, y están empezando a romper, ¿no es cierto?, los patrones, en este caso, del sistema, ¿no? A eso me refiero, compañeros, y él trabaja muy bonito, digamos, ¿no? en ese espacio. El modelo estructural, y con esto voy a terminar, compañeros, ¿ya? El modelo estructural, el estructuralismo es un modelo metodológico en la que se encuentra la teoría lingüística de Saussure, ¿sí? La psicología de Freud, ¿ya? O el psicoanálisis en sí, y la dialéctica de Marx, que retoman, son lectores de eso, que se mueve, tengo un error, ¿ya?, en los fenómenos simbólicos de la sociedad de consumo, ¿ya? La sociedad de consumo es una sociedad significante, dice él. O sea, ¿qué es la sociedad de consumo, compañeros? A ver, ¿cómo lo entendemos ese concepto? Sociedad de consumo. A ver, alguien podría a lo mejor acercarse también a entenderlo. A ver, ¿qué es la sociedad del consumo? Eso yo leí que, como después dice en publicidad de cine, fotografía, prensa, que una sociedad consume, ¿no? No sé, ciertas publicidades, por ejemplo, y gracias a esas publicidades compra, ¿no?, digamos, dicho producto o, o requiere servicios de alguna institución. Entonces yo supongo que eso también se llama sociedad de consumo. Muy bien. Sin embargo, detrás de ello hay algo, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, acotando lo que dijo la compañera, también se asocia o también llega a una suerte de anclaje con el mercantilismo, ¿verdad? Obviamente todo es oferta y demanda, y eso obviamente hace de que esa sociedad de consumo sea tan vertiginosa, así en un mundo tan metalizado como el que vivimos ahora. Muy bien. Ya vamos entrando en el campo, sobre todo de la significación, ¿cierto?, de este concepto. A ver, vayamos en el campo de la comunicación. ¿Ustedes han escuchado hablar de la TV basura? Claro, licenciado, es la televisión que está plagada de morbosidad, sensacionalismo. Ya. Y que es consumida hasta por nosotros mismos, a veces lo consumimos por accidente, Lick. Eso, compañeros. Y que nos gusta mucho. Sí, tiene mucho que ver, digamos, con el desuso. Hay cosas que nos hacen consumir que no tienen ningún provecho, así como las comidas nos hacen comer a lo mejor alimentos que no tienen nutrientes. Eso es el consumo. Todo es, ¿cierto?, comprar. Hemos nacido con ese chip. Si la sociedad no fuera consumista,
a partir, diríamos, de los modos educativos, pobrecitos de nosotros, sí, ahí estaríamos haciendo revolución. Eso sí se llama revolución. Todo hay para comprar. No consumimos, no porque no queremos, sino porque, ¿cierto? Está fuera del marco del sentido, podría ser de la alimentación, del mismo uso. Compañeros, a título de moda, ¿sí? ¿Qué cosa consumimos? Compramos. Vean en sus casas, ¿sí? No sé, cuántas ropas que tienen que no se colocan incluso. Los calzados, a lo mejor, se colocan una sola vez y bueno, pare de contar. Mientras entendemos de que ello va trayendo consigo la sociedad del ocio. El alimento. Peor, ¿no? El alimento, los fast foods, ¿no? Comidas Licenciado, podría poner ahí un ejemplo, por ejemplo, lo que es la industria de McDonald's, Burger King, que es comida basura y nos hace daño a nuestra salud, ¿no? Sin embargo, la gente lo compra mucho más, creo que por el renombre, ¿no? Que lo que se ha popularizado en todo este tiempo y en especial y en particular en los países industrializados, ¿no? Que comen solamente plástico, ¿no? Y eso es lo que nos han vendido y lo que consumimos, licenciado. Gracias. Aquí, ¿qué se necesita? Sentido común para decir, un momentito, frente a la McDonald's, frente a los, qué sé yo, a la comida rápida que de verdad, sobre todo, te hace daño, etcétera, etcétera, ¿cómo asumir de que podemos entrar a lo mejor dentro de una postura política, digo, de resistir a este tipo, digamos, de regímenes alimenticios? Si nos damos cuenta, el régimen alimenticio de todo nuestro país está, ¿cierto?, a la deriva. Es el mercado, es la empresa privada que nos está alimentando en cierta forma como condición, primero, lo llamemos simbólica, ¿sí? Comer en un restaurante, ¿cierto?, unos pollitos, así a los de Copacabana, aunque cueste mucho, parece que es, en cierta forma, la nomenclatura del símbolo de estatus. Y cuesta bastante, ¿no? De la misma forma, comprar en boutique, ¿no es cierto?, que un mercado, el mismo pantalón, resulta de que uno nos trae, en cierta forma, estatus. Por tanto, aprovechan, ¿no es cierto?, estos modos de consumo a partir del simbolismo. Se anticipa el simbolismo. Ese es el problema, compañeros. Y la educación de la revolución y de la conciencia social tendría que atacar esto, pero la educación más bien le está dando pie a eso, ¿no? La educación es para el consumismo, para el statu quo, para desarrollar y hacer de que esta sociedad sea más estatucuaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, defenderla, ese sistema, cuando en realidad incluso el modo como accedemos a la farmacia, al mundo de la salud, es todo un mundo simbólico creado, te la crean la enfermedad, dice, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cierto? Todo este mundo de la ritualidad, ¿cierto?, nos está llevando, ¿cierto?, como decimos discursivamente, a un mundo donde, bueno, pues el capitalismo quiere a lo mejor sostener su objetivo, su telos, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta en ello. Y Barthes, ¿cierto?, es en ese sentido es muy revolucionario, denuncia, ¿cierto?, al capitalismo, al consumismo y sobre todo a las formas elementales de la institucionalidad. Es la institución la que nos corrompe, lo que nos está armando, nos agarra entre cadenas, podemos decir, y nos va manipulando, y al último nos envejece en el mundo de la explotación del trabajo. ¿Sí? Y si en algo podemos decir, compañeros, y qué triste es decirlo, y a veces ustedes van a ser gobernantes de acá a un tiempo,
y siempre mantengan la crítica y sean fieles a esa crítica que ahora a lo mejor despertamos, ¿no? Porque cuando ya pensamos que hemos llegado a un cargo, a lo mejor de modos de decisión, sean alcaldes, qué sé yo, personajes importantes que toman decisiones, resulta de que se olvidan, más por el contrario empiezan a defender todo lo que ya está hecho. Facilito es lo que ya está hecho, pero también es difícil una máquina tan grande, tan pesada que viene a hacer sobre todo la lucha para poder reivindicar todo lo que en el modo, sobre todo de los sistemas de vida, pretendemos nosotros buscar, ¿no? A lo mejor convivir, ¿cierto?, con un sentido mucho más cercano a lo que corresponde, digamos, lo justo, lo honesto y un modo más agradable de vivir en el mundo estético. Es decir, tendríamos que vivir para agradarnos, y resulta de que es lo contrario. Y Marx tenía razón en ese sentido. El hombre viene, se vuelve homo económicos. Hemos venido solo aquí a trabajar y nos despedimos después de que hemos trabajado con la muerte. Homo económicos. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera hemos comido bien, ni siquiera hemos buscado ese mundo estético, ese placer de haber encontrado, ¿no? Por lo tanto, muy pocas personas logran a lo mejor evadir, ¿no?, lo que es el sistema económico, cómo nos va calcando desde pequeñitos, ¿no? Quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, quiero tener todo, bienes, ¿no? Quiero tener mi título y luego, ¿qué? A trabajar. Es una herramienta más del sistema de la máquina, ¿no? Entonces, es eso lo que en crítica viene. Y nuestras benditas izquierdas en Latinoamérica más se están ocupando de producir más bien el capital en ese sentido. No son izquierdas, compañeros. Las verdaderas izquierdas son, pues, críticas, son científicas, es una ciencia social las izquierdas. En nuestro país, ¿qué van a decir? A nombre de la izquierda, así como ha existido la Santa Inquisición, en nombre de Dios, ¿no es cierto?, se han hecho del poder. En nombre de las izquierdas se están haciendo, sobre todo, las grandes corrupciones en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros develar eso? Y las universidades, para poder pensar, si a alguien le molesta lo que yo digo, tenemos el tiempo para poder discutir. La universidad es eso, viene de la palabra universalismo. Por lo tanto, hay que tener un criterio más puesto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, cada quien está en la libre decisión también de pensar, de decir, de sostener, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que nos viene en crítica es porque lo estudiamos, objetos de estudio, y vivimos con esa crítica. El día de mañana van a estar buscando un trabajo, bueno, en un medio de comunicación. Qué indignante es decir de que usted nos responde a la línea, usted nos responde los mínimos requisitos para poder ser presentadora de televisión. Qué indignante, ¿no? Entonces, ¿dónde vivimos? Peor que en la esclavitud, de otra forma, ¿no? Entonces, así, compañeros, ¿ya? Barthes va a empezar, digamos, a tomar los estudios, sobre todo, de la sociedad de consumo, ¿ya?, que es una sociedad significante. En cierta forma, al decir significante, le está dando un criterio de que tiene una intencionalidad, está cargado de ideología y de intenciones, desde la publicidad, el cine, la fotografía, la prensa, ni qué decir, no son angelitos blancos, compañeros, la televisión, ni qué decir, ¿sí? A ver, ¿qué función cumple la telenovela? A ver, ¿en qué nos beneficia una telenovela? Licenciado, ¿Habrá algo?
¿Puedo ¿verdad? participar? Solo es entretenimiento. Supuestamente sería entretenimiento, ¿no? Pero considerando un análisis a través de lo que manifiesta Barthes, creo que las telenovelas promocionan los estereotipos, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Para mí es eso, licenciado. ¿Sí? Podemos decir, es el nuevo evangelio, ¿sí? Coloniza la subjetividad a partir de lo que comenta la compañera, ¿no? O sea, hay nuevas formas de colonización. ¿Qué es colonizar la subjetividad, compañeros? Si te van sembrando, ¿cierto? El ser mujer, el ser joven, el ser, qué sé yo, ¿cierto? Un tipo de sujeto que tiene que consumir esto y no esto, etcétera. Te da ciertas reglas, ¿no? Y por lo tanto se vuelve el nuevo sujeto narrador. Y muchos, sobre todo investigadores, dicen, ¿no? La televisión solo sirve para justificar la sociedad del ocio. ¿Sí? Es decir, antes ¿cuántas horas se solía trabajar? 16 horas. Con la reforma laboral, ¿cierto? Desde las luchas de Chicago, etcétera, se implanta por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, 8 horas como norma, ¿verdad? Resulta de que la tecnología, la robótica, la automatización ha hecho ya todo, compañeros. Resulta de que se trabaja explotadamente las 8 horas en muchos casos. Por ejemplo, en los países nórdicos, estamos hablando de Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, se trabaja ahora 6 horas. Han rebajado. En Japón también son 6 horas, porque la máquina está sustituyendo eso. Y resulta de que ese tiempo de ocio, ¿a qué se dedican? A la televisión, a los medios. O sea, ha entrado el universo cultural a consumir a todo. A eso ya lo llaman sociedad del ocio, ¿sí? La alimentación, que es otro de los elementos, ¿no? De las industrias, compañeros. Más que industria de salud, es una industria cultural, porque tiene mucho que ver con la costumbre, con los modos de imponer ritos. ¿Qué es un rito? Es una repetición, no se olviden eso. Es una repetición que hacemos de algo, un rito. Nuestra vida es ritualizada, a la misma hora nos levantamos. La rutina. La rutina, ¿no es cierto?, nos ha llevado al rito. Nuestra vida es ritualizada. La moda y la arquitectura, ¿sí? Entonces, compañeros, creo que Barthes ha pensado por nosotros en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, bonito estudiar, sobre todo las arquitecturas desde la comunicación, la semiótica. Estaba viendo en el Alto, hay toda una emulación de las industrias culturales, ¿no? Hay Megatron, qué sé yo, edificios ahí, más allá de lo que corresponde a los cholets, ¿no? Que tienen a lo mejor las insignias andinas, etcétera. Entonces están ahí, por ejemplo, en el trajín del teleférico azul, hay figuras de los Transformers, hay muchos edificios ahí. ¿Y qué está pasando, compañeros? ¿Cómo se juega la arquitectura a partir, diríamos, del modo de hablar? Porque la arquitectura, compañeros, no es más que una parte de la comunicación, ¿cierto? Que es la teoría general de la obra, así se llama, de la obra. La arquitectura es eso, es parte de la comunicación. Y por tanto, podemos entrar a ese estudio, ¿no? Bien, creo que dentro de este modelo estructural, él plantea sobre todo, vamos a ir por dos conceptos metodológicos, dice él, la denotación y la connotación. ¿Qué es la denotación y la connotación, compañeros? ¿Ya? ¿Qué es denotar y qué es connotar? A ver, alguien me dice. ¿Han escuchado estos dos términos, compañeros? La denotación, licenciado, es lo que nosotros vemos, ¿no? A simple vista.
En cambio, la connotación es aquello que nosotros podemos entender según nuestra percepción y también distintos elementos que influyen en nosotros, ¿no? Como nuestra cultura, nuestros pensamientos, etcétera. Ya. Otra opinión, a ver, compañeros, me parece interesante. ¿Alguien ha leído la obra de Justin Gardner, El mundo de Sofía? Invitados a leer. Es una obrita tan linda para una muchacha de 15 años, pero ni en las universidades nos damos a lo mejor el placer de entenderlo. Genial, hay un pasaje muy interesante. Sofía es una niña que va a cumplir sus 15 años y tiene un profesor misterioso de filosofía, se llama Víctor. Nunca lo conoce más que en una oportunidad casi al final de la obra, muy misterioso. Aprende filosofía a partir de cartas que le lleva a Hermes. ¿Quién es Hermes? El peso. Y en el mismo nombre, ¿de dónde viene Hermes? Hermes es el dios de los caminos, ¿no? En el griego, así. Entonces, todo tiene su condición. Resulta de que en un bosque, él está enseñando cómo es la historia, sobre todo de la filosofía, le está enseñando a entender cómo pensó Kant, ¿no? ¿De qué se ocupaba Kant? Le explica así con muy agradables formas didácticas, ¿no? A Newton y Kant, cómo empiezan a discutir a partir de las canicas, cómo son los movimientos, qué es el vacío. Desde ahí empieza sobre todo a pensar Kant. Kant nunca salía afuera para hacer un trabajo de campo, etcétera, sino desde su lugar cesado de Königsberg, ¿no? Es como un castillo cesado. Empezaba a conocer el mundo de afuera a partir de su lectura, y él dice, la realidad no está allá afuera, sino está aquí adentro. De aquí viene la realidad, dice, ¿no? Y para él dice que la realidad es el lenguaje. El lenguaje abriga, alberga, autentifica, diríamos, la realidad, porque es ahí donde se juega. La realidad pasa por el lenguaje, y si nosotros agarramos el lenguaje, podemos contener las realidades, ¿no? Muy interesante. Mira, le dice Víctor, su profesor de filosofía, aquel lago, ¿cierto? Hay dos cisnes, le dice, tan tranquilas esas aguas, dice, ¿no? Esa es la estructura superficial que te permite mirar lo que puedes mirar, pero no sabes detrás de eso, al interior de esta laguna, hay peces que se comen entre ellos, hay todo un tumulto, hay unas guerrillas, dice, ¿no? Entre bacterias, etcétera, etcétera. Muchas cosas que entender, y por lo tanto a eso lo llamamos lo complejo, es decir, la expresión profunda. Y eso quiero rescatar, compañeros, para lograr hacer entender lo siguiente. Dice, en la denotación y connotación Barthes, los medios de comunicación son medios de connotación, dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir medios de connotación? Si por denotación entendemos nosotros la parte superficial del relato, lo que está dicho, la Caperucita Roja es contada así, bueno, no hay vuelta que dar, pero la connotación es, ¿qué quiso decir el autor con esto? Es decir, entramos ya, ¿cierto?, en el paralenguaje, es decir, en su interpretación, ¿qué quiso decir o qué quiere decir con esto? ¿Sí? O sea, y si las chicas y los chicos en las conversaciones empiezan a lo mejor a hablar en profundidad, ¿qué me habrás querido decir? ¿Cierto? Vamos a tomarnos con un helado, ¿sí? ¿Qué querrá decir eso, cierto? Dentro de toda esa intención tan simple,
de buena fe, hay toda una condición de connotación, ¿sí? Y por tanto, los medios de comunicación, dice, son medios, ¿cierto?, que van más allá de lo que te dicen, o sea, connotan en cierta forma, están mitificando, lo están estereotipando, como decía la compañera, a la mujer, lo están cosificando, pero no nos damos cuenta, porque hay ciertas normas que utilizan sobre todo los medios, la televisión privada, la comercial, que lo llamamos comúnmente. Entonces resulta de que estereotipan. No va a entrar usted, señorita, porque no cumple, ¿no es cierto?, los cánones estereotipados. Por lo tanto, con ello, ¿cierto?, están haciendo de que los medios de comunicación, ¿cierto?, son medios para connotar, son medios de connotación, abrigan muchas intenciones, ideologías, etc. ¿Cuándo vamos a desmontar eso? ¿Cierto? Cuando tengamos un ministro de comunicación, ¿cierto?, que proyecte políticas, sobre todo comunicacionales, desarrolle proyectos de políticas culturales para nuestro país, pero con los que tenemos nuestra ministra de comunicación o viceministra de comunicación, simplemente es vocera, es decir, no hay cero de política, por lo tanto, bueno, obviamente todo el sistema del poder de nuestro Estado está inclinado a eso. ¿Qué más se puede ver? Hay mucha ceguedad en ese sentido, ¿verdad? Por lo tanto, menos pueden hablar estas entidades para decir, usted, señorita, tiene tanto derecho como, ¿no es cierto?, así, qué sé yo, un maestro de escuela tiene derecho a educar, ¿no es cierto?, con dignidad, ¿no es cierto?, en el trabajo, con derechos, con obligaciones, con seguro social. Somos parte de este Estado, no somos parte de Marte para decir, ustedes no, ustedes sí. ¿Pero qué pasa? No tenemos sensatez para poder entender de que las cosas están tan mal y no sé, a lo mejor no se entiende en ese sentido, digamos, ¿no? Poder transformar. ¿Será que es tan pesado? Y eso seguramente la teoría del statu quo nos logra hacer entender de que hay cositas que queremos transformar, no se pueden porque está agarrado y aprisionado de otro tipo de poderes e intereses. Qué terrible es y pesado. Y se necesita no solo una persona, una generación de personas para transformar todo esto, ¿no? Hacerlo más viable, más justo, más apreciable, digamos, ¿no? Para convivir. Tienes que vivir felices, pues, así como abuelo me decía, al fin y al cabo, el tiempo se pasa y nunca eres feliz. Hay que ser feliz. Y creo que todo el mundo busca ese mundo de la estética, ¿no? Ser contento con haberse cosido y haber vivido esta vida. Por tanto, alguien te recordará en el buen sentido y no de estar peleando, de estar sembrando odios, etcétera. Es increíble, compañeros. Creo que eso viene ya por parte, digamos, de un comentario mío, ¿no? Un poquito tal vez trascendiendo de lo que a lo mejor es sobre todo la mirada que hace Barthes, ¿no? A los contenidos, sobre todo de los medios, ¿no?, de comunicación. Aquí Barthes habla del plano del contenido y del plano de la expresión. Esto ya con Benveniste habíamos considerado, ¿verdad? ¿Cuál es el plano del contenido? Es de lo que viene, ¿cierto?, del concepto, ¿verdad? De lo que Saussure había planteado en la teoría del signo, ¿cierto? El signo compone ¿de qué? Significante y significado. Del significado está viniendo el contenido y del significante la expresión, ¿verdad? Entonces, este plano del contenido es la estructura profunda del relato, ¿sí? El qué quiso decir el texto, en otras palabras, y el plano de la expresión es qué dice el texto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí?
¿Qué dice el texto de el texto que se ha leído de Edgar Allan Poe, La carta robada? Ahí sí les pudiera decir, háganme un resumen. Y bueno, pues, ¿qué les estoy pidiendo? Es plano de la expresión. El resumen es plano de la expresión, porque me van a contar casi reproducido en pequeñito, ¿cierto?, la expresión. Pero si les digo, ¿no es cierto?, del contenido, les voy a pedir interpretar, les voy a pedir otro tipo de elemento. Y aquí ya entra el método, ¿verdad? Entonces, entender, ¿no es cierto?, sus dimensiones que trabaja, sobre todo para poder leer un texto. Y Barthes, ¿no es cierto?, entiende al texto como un corpus cultural, dice él, un cuerpo cultural. Puede ser la ropa, puede ser la alimentación, la arquitectura, el modo como nos reunimos, etcétera, ¿no? Son cuerpos en realidad. El cuerpo social, por ahí los medios de comunicación son cuerpos tecnológicos que emanan sobre todo significaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va. Esto confirma, dice, una relación. La palabrita ere es una relación, ¿cierto?, del primer sistema. Y aquí viene este modelo, compañeros, para poder leer un texto, poder analizarlo. Dice, ¿no?, expresión, relación con contenido. Expresión, relación y contenido. O relación del segundo orden, ¿no es cierto?, que viene a ser lo siguiente. Compañeros, aquí abajo, ya no se me ha armado muy bien. Aquí está, así. ¿Se puede leer, compañeros? ¿Sí? ¿O lo hacemos crecer un poquito más? Aquí dice expresión, la E. ¿Sí? A ver si nos vamos un poquito más grande. Así. ¿Ya? Lo mismo, esto lo hacemos crecer un poquito para que se pueda ver. Aquí está, ¿cierto?, el plano de abajo, ¿sí? No es emisor, mensajes de sector, es expresión relacionado a su contenido. Se llama para nosotros el primer o la estructura superficial del relato. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? Y cuando esto es atravesado por otra expresión, ¿cierto?, se va a conformar, como hemos armado ese tipo de relación en cuadritos con Benveniste. Aquí una expresión se adiciona a esta expresión, resulta de que la relación de su contenido simplemente se adiciona, resulta de que aquí se va a formar el contenido, ¿sí? A ver, a la Caperucita Roja, ¿verdad? Todos han leído, hay versiones incluso, ¿no? La Caperucita Roja lo conocemos. Resulta de que lo vamos a aumentar una expresión más ahí, ¿cierto? Es decir, podría ser una expresión en el sentido de otro contexto, ¿sí? Edades. La Caperucita Roja en sus 15 años, ¿sí? No tanto tan niña como a los 8 años, en sus 15 años, ya no es ingenua, ¿no? Resulta de que va a alterar todo eso y necesita, ¿no es cierto?, una interpretación, eso. Por lo tanto, aquí en su primera relación, la Caperucita Roja, ¿no?, dice lo que dice, pero sin embargo, si nos vamos al análisis, ya es una niña ingenua de unos 6, 7, 8 años, pero más allá no creemos de que puedan operar ciertos niños en ese sentido. Hay un niño, ¿no?, tan ingenuo, yo digo,
¿cierto?, que parece una crítica en la película La vida es bella, ¿sí? Ese niño de unos 7, 8 años, obediente, que se la cree todo a su padre que le cuenta, ¿no? Que está en un juego de la guerra, etcétera, etcétera, y al último es el único salvado, cuando en realidad le hacen ver al niño que es tan ingenuo que si entramos en el análisis del contenido, yo creo que nos toman por ingenuos a nosotros. A esa edad los niños son muy increíbles, te interpelan, te preguntan dónde trabajas, cómo trabajas, con quién hablas, quién te llama, quién no te llama. A esta altura de ese tiempo, de los 6, 7 años, niños increíbles, yo digo, en nuestro contexto. Y esa película se vuelve burda, pero muchos dicen, la mejor película, qué bonito, etc. Claro, están en su primer plano, ¿no?, de expresión, pero cuando entramos en el contenido ya es una crítica, ¿verdad? Bueno, hay así elementos que podemos sacar, ¿cierto?, a flote. Y por último, simplemente les digo, el plano del contenido ya nos lleva, según Barthes, ¿cierto?, a la producción de la significación. Es ahí donde se puede interpretar, ¿sí?, mediante, y es aquí, el método, compañeros, para interpretar es el mismo concepto, ¿sí? Si podemos leer nosotros conceptos, y con esos conceptos podemos leer la Caperucita Roja, entendemos de otra manera, ¿verdad? ¿O no es verdad eso? ¿Qué dicen? A ver, compañeros, ¿qué es la alienación? Vamos a leer el concepto de alienación en una hojita y por otro lado yo les hago leer el concepto de apropiación en otra hojita, ¿sí? Y hay unos compañeros que ninguno van a leer, ninguno, sino simplemente van a leer la Caperucita Roja. Pero los muchachos que han leído el concepto de alienación y los muchachos que han leído el concepto de apropiación, leen la Caperucita Roja con esa herramienta, ¿sí?, con esa categoría, van a empezar a mirar de otra manera la lectura. Van a empezar a decir, aquí hay procesos de ¿qué? De alienación, porque hay intereses, se sobrepone, qué sé yo, el poder del lobo que prioriza sobre todo su dominio, y su dominio te lleva, ¿cierto?, a interpretar de que los recursos como el bosque, la madera, etcétera, es propio de aquellos malos y malvados. En cambio, en la apropiación nos dirá ese joven, no, aquí hay procesos de apropiación donde también, ¿cierto?, el leñador, como hay otros personajes que pudieran, ¿cierto?, salvaguardar, ¿cierto?, el bosque, y por lo tanto siempre los malos tendrían que ser custodiados en cierta forma, como crear cárceles, etcétera, a partir de ello mantenerlos, ¿cierto?, custodiados, porque si los matamos aparecen por su propia contradicción otro tipo de malvados, etcétera, ¿no? Y el que no ha leído no tiene ninguna crítica, simplemente te va a contar lo que está escrito, por lo tanto se ha vuelto reiterativo. En realidad se ha vuelto un altoparlante, es decir, habla lo que dice el texto. Y es eso lo que hacía crítica Heidegger, dice, ¿no? Muchas de las personas, por no tener categorías ni conceptos anticipados para leer los textos, resulta de que hablamos como sujetos interpretados, dice, ¿no? Es decir, repetimos todo lo que dice Marx, repetimos todo lo que dice tal libro, así como loritos, ¿no? Sin crítica alguna. Para tener crítica necesitamos los conceptos, y para nosotros son herramientas. Y Barthes trabaja eso, sobre todo el tema del lenguaje. En el lenguaje hay
conceptos, y los conceptos nos permiten interpretar en su estructura profunda. En este contenido son conceptitos, compañeros. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Si me han entendido, creo que no hay por dónde perdernos. ¿Sí? Licenciado, ¿podría hacer una pregunta, por favor? Sí, está muy clara, licenciado. Adelante. En el campo de la connotación y denotación, la expresión sería aquello que vemos superficialmente, ¿verdad? Así es. Ya. Y el contenido es aquello que interpretamos, es la producción de significación, ¿correcto? ¿Sí? ¿A partir de qué? De asunción de conceptos. Es decir, ya hemos visto, ¿verdad? Sí, Los sí. conceptos nos ayudan, nos ponemos unos lentecitos. Siempre piensen de que los conceptos son tipos de lentes. Con esos lentes podemos mirar mejor. ¿Sí? Entonces, la connotación nos lleva a eso. ¿Qué quiso decir? Sí, esa es la palabra. En la denotación, ¿qué dice el texto? En cambio, en la connotación, ¿qué quiso decir el texto? ¿Verdad? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bien, compañeros. Justo ahora ya, si nos vamos al Classroom, ¿sí? Podemos apreciar, compañeros, ya se ha debido activar, ¿sí? Estaba programado para 8:30, es un poquito más de las 8:30. A ver, yo les estoy dando una instructiva. A ver si alguien me lo lee y ha podido a lo mejor acceder en este momento. Vamos a aclarar todo esta evaluación. Es bonita la evaluación. ¿Ya? Licenciado, disculpe, estoy en Classroom y todavía no aparece nada. No apareció nada. A mí también, Lick, no me aparece todavía. No hay nada. No aparece, Lick, no aparece. No hay nada, Lick. Bien, un ratito, a ver, voy a revisar si es que Licenciado, mientras busca, no sé, se me vino la duda, en el Classroom está con el nombre de El Rey Cochinote, no sé si le hicieron algo o es premeditado el haber colocado ese nombre. No, a ver, voy a revisar, ¿sí? Un momentito, a ver. Listo, Lice, ya apareció. ¿Ya apareció? Sí, Sí, licenciado. ya está. Bien, evaluación, dice, ¿no? La carta robada. Sí, Lick. Muy bien. A ver, vamos a ir por las instrucciones. Es sencillo. Y les voy a dar la opción que me entreguen hasta la medianoche. Se van a dar a lo mejor el tiempito. En media hora lo acaban, pero yo voy a ver su rigor de ustedes. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, realiza una sinopsis del texto considerando lo siguiente. ¿Saben qué es una sinopsis? Una sinopsis es, sobre todo, cuando identificamos enunciados importantes como ideas centrales y secundarias. No es un resumen, ¿sí? ¿Ya? Según jerarquía, es decir, trata de esto y sobre esto podemos utilizar, ¿no es cierto?, llaves, esquemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden hacerlo en ese rigor. Entregar la evaluación es hasta la entrega, ¿no? Hasta las 23:59 de hoy día, ¿sí? La cantidad, ¿sí?, entre 1, 2 páginas, puede ser según lo que ingresara, a lo mejor el esquema o la descripción que me la hagan, ¿sí? Si necesitan una tercera hoja más, quieren, adelante, pero no es un resumen, compañeros, es una sinopsis. Saben hacer una sinopsis, ¿sí? ¿Ya? Es con llavecitas, generalmente jerarquizan, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, o podría ser con mapas conceptuales o con esquemas, etcétera.
Eso es un poquito más criterioso. Yo voy a poder apreciar eso, lo voy a evaluar y bueno, eso es nuestro examen. Tienen el texto, tienen la lectura, tienen la opinión, por lo tanto, ustedes hagan experiencia de esto. ¿Ya? Licenciado, disculpe una preguntita. Hasta las 11:59, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Word. Pueden hacerlo en Word, o alguien si no tiene la posibilidad, lo hace legible, pero legible en una hojita, ¿sí? Lo trabaja bien con las reglitas, etcétera, etcétera. Lo puede sacar una fotografía, lo envía eso. ¿Sí? Sí, justo eso quería decirle porque mi compu es súper lenta, no sé, como ayer me falló la computadora. Por ese camino y no se olviden su nombre, porque a veces yo suelo tener la experiencia, están con el nombre, no sé, pues seguramente Daneley, Dani nomás tal vez está, y a veces cuando ya en el momento de hacer la tabulación, no hay, aparece otra persona, entonces se va a lo mejor dividiendo la nota, utilicen su mismo nombre, ¿ya? Entonces simplemente les voy a recomendar eso y bueno, les deseo lo mejor, ¿ya? Y conmigo, gracias, Lick. El día de mañana vamos a entrar ya con PIRS, ¿ya? ¿Está bien? Les deseo lo mejor, es bonita la obra, esmérense en hacerse entender y yo lo voy a leer, compañeros. Fin de semana me voy a dedicar a leer, ya van a tener su nota, los voy a devolver también, va a ver la devolución, ¿ya? Licenciado, una consulta, ¿lo vamos a subir directamente a Classroom también? Sí, al Classroom, a la misma carpeta, ¿sí? Ya, está sí, en ese sentido. En Word, ¿no? En Word, o podría ser también, digamos, de la forma, tal vez son más artistas, hay personas muy artistas, saben dibujar incluso, compañeros, entonces, tal vez pueden representar con dibujitos, no sé, pero son capísimos. Les doy la opción en ese sentido. Es una sinopsis, ya, la sinopsis es esa. Alguna vez les van a pedir, háganme una sinopsis de este texto. ¿Qué les van a hacer? Entonces, 2, 3, 4 páginas, a lo sumo de grandes textos. Yo estoy pidiendo 2 de base, ¿ya? Entonces, eso, compañeros. Gracias, licenciado. ¿Ya? Entonces, les dejo el día de mañana, nomás nos vemos conmigo, ¿ya? Licenciado, en una hoja puede ser un esquema de llaves, en otro mapa conceptual, ¿así? Puede ser, ¿sí? Ah, ok, gracias. Bien, entonces, adiós, compañeros. Buenas noches. Antes de una última consulta, también podemos hacer un análisis, ¿no? Sí. Complementando esta sinapsis. Abajo su análisis puede hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. Adiós. Hasta luego, Lee. Hasta luego, Lee. Solo,